Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Se cumplió el plazo y este domingo José Antonio Meade se registró como precandidato del PRI a la presidencia de la República en 2018. La aspiración presidencial de Meade fue bien recibida por todos los priistas y hasta por algunos panistas. De acuerdo con algunas opiniones, el destape de Meade no solo busca asirse de las ventajas de la no militancia del virtual candidato, sino invitar a una desbandada en las filas del PAN, pues no puede olvidarse que fue parte del gabinete anterior, presidente surgido de ese partido. Y mientras en el Frente Ciudadano, pues huele a ruptura. Siguen en la indefinición. Son los temas de esta noche en la mesa de Entre Líneas. Me acompaña Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, buenas noches. Martín Espinosa, hola Martín. ¿Cómo estás, Pascal? A todos, muy buenas noches. José, buen día. Pascal, ¿cómo están todos? Buenas noches. Y Gerardo Galarza. Pascal, buenas noches a todos. Pues estamos entrando apenas en, parecería que llevamos años en campaña, pero todavía no comienza la etapa formal de las precampañas, será el 14 de diciembre, pero ya estamos en diciembre. Gerardo Galarza. Sí, así es, estamos ya en una campaña totalmente adelantada de acuerdo a los tiempos legales. Hace 6 años, hace 12, hace 18, hace 24, era ya plena campaña electoral. Hay que recordar, por ejemplo, la campaña de Luis Donaldo Colosio empezó en noviembre, la de Carlos Salinas de Gortari empezó en octubre. En fin, las nuevas reglas electorales así lo marcan, pero acostumbrados los mexicanos a eso, a esta cosa que le llamamos el juego, o en los medios se les llamó en un tiempo el juego que todos jugamos, que por supuesto ya empezó, lo voy a decir de una vez, como exclusiva para todos nuestros televidentes. El domingo empezó la sucesión presidencial del 2024, ¿sí? Ya todos se están acomodando a ver quiénes son amigos sobre todo de dos de los probables triunfadores, y entonces se están acomodando otra vez las piezas para la elección del presidencial del 2024. Esto jugamos los mexicanos siempre. Entonces siempre estamos en campaña. Hay que recordar que eso es uno de los problemas graves de este país. Sí, no se pueden hacer reformas electorales, no se pueden reformas legales, reformas a la Constitución, porque estamos en campaña y porque tiene un tinte electoral, siempre alegan los partidos. Ahí está el caso de, qué curioso, que el asunto de la ley de seguridad necesaria, que es necesaria, yo soy de los que pienso que es una ley necesaria, habrá que analizar la que se aprobó, pero que es una ley necesaria, se destrabó, entre comillas, menos de una semana de que el PRI tuviese candidato, ¿no? Esto tenemos que ser cuidadosos de nuestra vida institucional, porque si no los procesos electorales nos llevan pues, al fracaso absoluto, como lo hemos estado viviendo en los últimos 20 años. Sí, como que todo se paró hasta que se dio esa definición dentro del PRI, y ahora hay un cortísimo plazo que queda del periodo de sesiones en el que hay un montón de cosas que aprobar, ¿sabes? Sí, y también ahorita que decía Gerardo, bueno, como tú dices, toda la vida estamos en campaña y ya estamos empezando la sucesión del 2024 y tenemos un candidato de Andrés Manuel López Obrador que lleva 15 años en campaña, ¿no? Y yo le sumaría se quedaron cosas pendientes y se van a seguir quedando. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción o el fiscal general de la República. ¿Quién se acuerda de esos 22 candidatos a fiscal anticorrupción? Que ahí están, ¿no? Y se quedaron para después de la elección del 2018. Sí. Fíjate. Perdón que sea, pero a lo mejor lo peor del caso es que de esos 22 habrá que descartar, algunos se descartarán a sí mismos porque son amigos del candidato triunfador, y entonces ya no van a querer fiscales anticorrupción, sino que van a querer ser otra cosa en el gabinete próximo. Y porque al final de cuentas los partidos están esperando quién gana la presidencia de la República para poner a un fiscal anticorrupción y el fiscal general de la República, pues a modo, a conveniencia del partido ganador. Por eso hasta Andrés Manuel López Obrador también dijo sí, después del 2018, ¿no? O sea, y hasta la renegociación del tratado después, ¿no? Después vamos a patear el bote, ¿no? Los intereses nacionales después de las elecciones, de los personales. Oye, Pepe, buen día. Y todo aderezado con 59 millones de spots.
del bombardeo que está por venir, sin duda. Ah, sí, porque algunos dicen lluvia. Eso no es lluvia, eso es una granizo, huracán. granizo. Es nevada, es nevada. Además, es granizo porque cae pesado. hay que decirlo, la espotización es uno de los grandes sobrevivientes de las reformas electorales, que esas sí han sido constantes en las últimas 2 décadas, a diferencia de todas las que están aparcadas que acaban de mencionar, las que tienen que ver con el reparto del poder, con la competencia por el poder, con la distribución de los cargos por el poder, esas sí han prosperado. Y esas la distribución del dinero es diferente. Digamos que tiene alguna relación más o menos directa, pero esas sí han prosperado en los últimos 20 años y han sido, digamos que buena parte del centro de la actividad legislativa, de la preocupación de los partidos, y contrasta de manera, digamos, notable con que la atención, en efecto, ha estado puesto en términos legislativos, en términos de recursos, de financiamiento, en la distribución del poder, pero nunca, o para ser más justo, muchísimo menos en ¿y qué quieren hacer con el poder? ¿Qué y cómo lo van a emplear? ¿Hasta dónde lo quieren ejercer y cómo lo quieren ejercer? Creo que esta es una de las cosas que hacia el 2018 nos debe de preocupar, porque lo que vemos, a juzgar por cómo inicia un poco marcada la contienda con pues, la designación casi segura de 2 de los que serán los protagonistas del 2018, es que lo que se viene seguramente es una, digamos, una feria de populismos, tanto de izquierda como de derecha, de promesas, de ofertas, que luego, a la hora de gobernar... Pues lo vimos en el Estado de México. Van a ser, ahí está, ahí está. Martín, y además otra cosa que es importante mencionar de esta elección, la elección con mayor número de cargos federales y locales en la historia. Efectivamente, es una elección muy compleja. Lo analizábamos hace algunos meses que veíamos la composición del Instituto Nacional Electoral, del funcionamiento de algunos consejeros, de los debates que lamentablemente estaban dejando entrever pues problemas sobre todo de darle sustento legal, legitimar una elección como fue la del Estado de México o de otras entidades en esas mismas fechas, que terminaron muy cuestionadas y que no aportaron mucho a la vida democrática del país. Yo creo que el 2018 es la prueba del ácido, como lo han dicho los propios consejeros electorales, para el nuevo Instituto Nacional Electoral, después de tantas reformas electorales como lo mencionaba Pepe Buendía. Lo que yo quisiera señalar en cuanto a la actividad de los árbitros en esta elección es que efectivamente yo no sé hasta qué punto la carga de trabajo les va a implicar a los consejeros estar atentos al gran tema que yo creo que va a estar presente a partir del año próximo en esta contienda electoral, que es la gran cantidad de recursos por fuera que van a jugar dentro de esta elección presidencial. O sea, ya vimos que el tema de hacer cuentas y de fiscalizar los recursos que se utilizan en la elección no necesariamente pues derivan en algo positivo para la democracia. Vemos que hay apoyos por fuera, hay apoyos que se dan por encima de incluso de los topes de campaña, apoyos en especie y más ahora con diversos sectores del lado empresarial o sectores incluso de empresas transnacionales, que de alguna manera ya tienen bajo sospecha la elección que ocurrió hace 6 años, pero que en esta seguramente va a volver a jugar un papel muy importante. ¿Hasta qué punto los consejeros electorales tienen la capacidad, el Instituto Nacional Electoral tiene la capacidad para meterse a fondo y evitar que pase lo que sucedió, nada más que ahora magnificado a nivel nacional, con algunas entidades que apenas se resolvieron hace unos días, Coahuila, por ejemplo, como el caso de Coahuila, ¿no? Entonces, si esto lo trasladas a un ámbito nacional, a una elección presidencial,
pues yo estoy previendo nuevas movilizaciones o verdaderos movimientos antidemocráticos que van a lesionar lo que pudo haber sido la legalidad o la validez de una elección ya de suyo compleja por la cantidad de puestos de elección popular que van a estar en juego en julio del año próximo. Y ahí agregaría incluso la ausencia de un fiscal especial para delitos electorales. Que ese es otro gran pendiente, que ¿no? quedó pospuesta en el Congreso de la Unión porque no hubo los por el tema político. por el tema político, porque no sé si realmente le estén apostando a llegar a un proceso electoral sin fiscal especial. Esperemos que en el próximo periodo de sesiones tengan que hay 21 anotados. Hay 21, ¿no? Ahí quitaron candados, pues hay la sospecha, ¿no? De que quitaron los candados para poner a alguien a modo. Hay académicos de la UNAM que quisieron inscribirse y ni siquiera pudieron. Es decir, también está envuelto de señalamientos, pues que a los partidos, si hubieran hecho los consensos, si lo hubieran definido antes de que terminara este periodo, pues, que es el 15 de diciembre, pudieron haber salido con una buena bandera. Sin embargo, no hay fiscal. ¿Por qué no hay fiscal para delitos electorales? Yo creo que lo que toca Martín es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos en 2006. Y quizá estamos en una situación muchísimo más compleja. Sí, por la cantidad de cargos en disputa, 3.326. 3.326. Sí, también porque la última reforma otorga, le da al Instituto Federal, al ahora INE, muchísimas más funciones, aparte de las de fiscalización, supervisión de medios, la vinculación con todos los fiscalización OPLES, en tiempo real. En tiempo real. Sí. Los independientes, las precampañas, en fin. El nivel de competencias que tiene el INE son muchísimo más grandes, mucho más abultados de lo que había. Y el tercero es que, en efecto, el proceso electoral, como acabamos de ver ahora, con el anuncio de que, ya lo sabíamos, pero que AMLO será el candidato aupado, digamos, ratificado el 12 de diciembre, y la designación, el destape de sin ningún significado religioso. Ninguno. Fue una mera coincidencia. Es una coincidencia. La morena del 12 de diciembre. Fue un milagro. Exacto. Fue un milagro. ¿No? Pero bueno, en cualquier caso, estos dos candidatos marcan la contienda y la proyectan como una que se polarizará entre ellos dos. Incluso hemos visto que el propio destape de MID ha debilitado los esfuerzos del Frente, ayudado por los propios adversarios internos del Frente. Pero en cualquier caso, lo que quiero destacar es que sí, lo que promete, digamos, este origen es una contienda polarizada entre MID y López Obrador. Y el recuerdo de lo que significó ese nivel de polarización en 2006 y, como tú decías, Martín, la movilización de recursos que puede eso generar o entre todos los sectores o grupos que no quieren o que les parece que es casi un acto patriótico evitar que uno de los dos candidatos, en este caso López Obrador, pudiera llegar de lugar pues, a una situación tan complicada como la que vimos en 2006, en el que pues, la elección derivó, recordemos, en una crisis política, porque no había condiciones incluso para instalar el Congreso y levantar la mano al candidato vencedor, en ese caso a Calderón. Yo creo que, más allá de todas esas previsiones que son, yo las comparto, Pepe, pero sí hay avances en este sentido. Yo me refiero, por ejemplo, ya vemos una cosa, el destape, el regreso al destape del candidato del PRI, pues evidentemente se regresaron a las viejas formas, con algunos detalles diferentes y todo, pero hay una diferencia notable. El presidente Peña Nieto escogió al candidato del PRI, designó al candidato del PRI, no designó a su sucesor. Creo que este es un avance de los que consiguieron los mexicanos que han luchado por la democracia durante mucho tiempo. Es decir, el candidato del PRI, más allá de la manera que haya sido seleccionado, no va a ser necesariamente el... Que es la primera vez, además, porque la última vez que el PRI, estando en el poder, escogió candidato de esta forma, el video destape de Ernesto Zedillo,
pues se convirtió en presidente. Sí. Ya la siguiente vez, con Zedillo en el poder, cuando hicieron una elección interna, perdieron. Exactamente. Y pues yo creo que se regresaron a la lo fórmula que tradicional. para ellos da resultados, ¿no? Que da resultado, pero que ahora el resultado está en manos de la ciudadanía. Claro. Eso yo creo que es Eso un creen avance. ellos, que da resultados. Que da resultados. Entonces sí, en estas cosas del destape, pues sí, yo estoy de acuerdo en usar la palabra destape, pero A ver, no pero, ungido, ¿no? pero es que justamente ese avance, que comparto tu punto de vista, es el que genera la incertidumbre que puede convocar a la movilización de recursos. Pero esas son las de elecciones, grupos, Pepe. no, a ver, de grupos que incluso fuera de las propias reglas, como decía Sí, Martín hace sí, rato, entren a evitar que llegue un candidato, en este caso López Obrador, que les parece que debe ser frenado o que no debe de llegar. Ahora. Ese es me parece que es el mayor peligro. O tratar de sacar una elección, decíamos, como en el caso del Estado de México, sea como sea, al costo que sea y con los recursos que se requieran y de donde vengan, Por eso el reto, para no tener... por eso el reto del INE para que sacarla. plantea Martín. Ajá. Los 2.326 cargos, bueno, es una de las cosas que mucha de la oposición había solicitado, la homologación de elecciones presidenciales con elecciones locales, ¿no? Oye, hay 11, ¿cuántas gobernaturas? Son 9 gobernaturas. Nueve en juego. Gobernaturas el próximo año más. Y 25 estados y con 25 elecciones estados con municipales. Entonces, eso ¿Tú también va a sabes cómo evitar va a más- estar la presión en el Instituto Nacional Electoral? Ese es el Peor problema. que como vimos las presiones en las elecciones pasadas que comprendieron Coahuila, el Estado de México, etc. Porque además ya hicieron suyos todos los preps. Ah, bueno. Sí, los preps ya son, Exacto. Ya los absorbe de el INE. las gubernaturas. Exacto. Las 9 no se van a arriesgar a lo que pasó en el estado de Coahuila. De Coahuila. ¿no? Sí. Y Las van a entonces, centralizar. Las van a centralizar. Esa es otra presión adicional, la fiscalización de gastos, la revisión de lo que hacen los medios de comunicación y encima el PREP de 9 estados con elección de gobernador. Por supuesto que la elección presidencial va a capturar la atención, Claro. pero no son menos importantes para la gente que vive en esos estados la elección de su gobernador. Claro, y súmale aparte todo el proceso de los candidatos independientes, ¿no? Desde si o no, si funcionó o no la aplicación, si validar incluso las que ya autorizó entregar las firmas en papel. Es decir, es un trabajo que viene mucho más arduo. Ahora, pues sí, tendrán que estar atentos porque como dice Pepe, la presión de grupos de poder va a estar muy fuerte a la apuesta. Y yo diría, pero pues si ya echaron las cartas desde ahorita, el Consejo Coordinador Empresarial y los empresarios ya dijeron por quién, lo dijeron desde antes fue el No primer unificados, destape. ¿no? Creo que todavía No hay- unificados, sí. pero la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues ahí está, ya pueden ir siguiendo rutas del dinero, hablando del dinero que puede irse, no Pero, por las Fabi, vías no de olvides que financiamiento. hay, desgraciadamente, ha habido, no puedo decir que va a haber en la próxima elección, pero también ha habido dinero de otras fuentes Sí, sí, ilegales, sí, digamos, sí. crimen organizado, que Sí, que ese es el también gran puede riesgo, incidir, ¿no? Ese es el principal Sí. riesgo. No sé si en la de ese elección presidencial o en financiamiento otras, ilegal. pero... ¿no? ¿No? Ese es el gran riesgo del financiamiento ilegal, ¿no? Sí. Bueno, y que además ahí también se agudiza por el nivel, por la cantidad de cargos en juego. ¿Quién va a poder fiscalizar a ese punto? Bueno, vamos a hacer una primera pausa en el programa. Regresamos con esta discusión sobre las 2 semanas, los 15 días previos al inicio formal de las precampañas. Ya volvemos, esto es Entre Líneas. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas hablando del panorama preelectoral o el panorama de los 11 días previos al comienzo formal de las precampañas. Decíamos al principio que parece que llevamos años en esto, pero formalmente el 14 de diciembre es cuando comienza esto y empieza lo que ya decíamos en el bloque anterior, una lluvia o una tormenta de 59 millones de spots que los mexicanos tendrán que soplarse en los siguientes meses. El último día de la campaña es el miércoles 27 de junio. Por cierto, ese día juega México contra Suecia en la Copa del Mundo. ¿Incidirá el Mundial en esto? No es la primera vez que No hay es la elección. primera vez, No es la cierto, primera pero, vez, ¿no? pero es la primera vez con Mundial y competencia. Bueno, no sé, no lo sé, pero... En el ánimo, quizás, ¿no? Quizá en el ánimo, depende de los resultados de México, quizá en el ánimo, no tanto para quién gane
o quién pierda, sino cuánta gente puede ir a votar o no votar, ¿no? Una mala cosa. 2006 fue también año del Mundial. 2006 fue en el Mundial, sí. O sea, el efecto es de presión o no. Exactamente, no creo que porque gane México cambie el voto. pase a la siguiente ronda, que los que saben de fútbol nos dirán que pues, seguramente es muy difícil con Alemania. Con Alemania, Corea y Suecia. Pero que pase o no pase, no afectará que cambie alguien su voto por un candidato o por otro. Simplemente a lo mejor le va a dar flojera ir a la urna ese día en medio de la cruda que produce la derrota. Bueno, y si llega a pasar, jugaría pues al revés. El 2 de julio, el día siguiente de las elecciones, claro. Jugaría contra Brasil, parece. Por ejemplo. Depende cómo pasaría, porque hay unos optimistas y si se pasa en primer lugar en su grupo, fíjate, estamos en el fútbol en lugar de la selección. Es otro deporte. Es parte de lo que va a suceder. Si pasa en primer lugar, que vamos a decir así, como que México va rumbo al... Ahí sí no me la sé, no sé qué. No, pasaría jugarían hasta el martes. El 3. El día 3, el día 3. Los juegos. Entonces, pues sí, son cosas que hay que tomar en cuenta, pues anecdóticamente, pero que sí influyen en el ánimo. Yo creo que en el ánimo de presentarte a las urnas. Sería México-Suiza el 3 de julio. Bueno, ya veremos. Ya veremos a ver cómo. Primero, digo, todo, ya yendo directamente a lo futbolístico, el primer partido contra Alemania va a definir lo demás. Mucho demás, exactamente. Y a ver, que por cierto, pega en el ánimo. ¿Viste el viernes el tuit de la Federación de Fútbol de Alemania que puso unos felices recuerdos, así como Happy Memories, con una foto donde un alemán está celebrando un gol que eliminó a México del Mundial. Exactamente. Reciente, ¿no? Y dice, felices recuerdos. Ya empezaron con la presión. Ellos saben con la presión. Exactamente, como se ocurre aquí con las elecciones. Mira, ahorita que ya están hablando de fútbol, pues platicarles que desde el viernes que se supo los calendarios y cómo van a jugar, pues evidentemente hubo muchas bromas en el Twitter y todo esto, ¿no? Y yo ponía un Twitter donde decía, pues ya en el 2018 México perdió. Y luego decía, ¿estoy hablando de política o de mundial? ¿No? Y hubo muchas reacciones. Entonces, entre esas reacciones, se decía, Martín, ¿no? Platicábamos ese día y decía, no, pues es que depende, ¿no? O sea, pues vamos a perder. Y Buen Día decía, no, pues es que son unos pesimistas. No es pesimismo. Se trata, tanto en fútbol como en política, de quiénes integran al equipo. O sea, la selección tendría que llegar súper bien preparada si quiere hacer un buen juego en ese grupo, ¿no? Y además tener suerte. Y tener suerte. Pero del lado de los políticos también, los partidos tendrían que hacer un muy gran trabajo para reconquistar esa simpatía que perdió del ciudadano. Es decir, si estamos en un escenario de 2018 de derrota, tanto en materia de fútbol con materia política, ¿eh? A ver, hablando de partidos... Es que el viernes además faltaba exactamente un año para la toma de posesión del próximo presidente y sí, mucha gente estaba preocupada por cierto, por lo que viene. Va a ser la última toma de otra vez del 1 de diciembre, porque el siguiente presidente va a tomar el 1 de octubre, en el 24. Tomando tu analogía, Fabi, yo creo que el asunto es muy sencillo. Los que se tienen que preparar muy bien son los del frente. Exacto. Sí, que son ahorita los que están muy mal colocados, casi como México en el y muy rezagados, ¿no? Llegan frente frío. Como frente frío, un frente frío está llegan tarde. Pero fíjate que si revisas las encuestas, estas cosas raras, que hay que tomar las encuestas como son, ¿no? Porque como hemos platicado tú y yo, Pascal, a veces los encuestados no votan, ¿no? Pues no van a votar los que dicen, a los que se les consultan las encuestas y estas cosas que ocurren. Sin embargo, esta encuesta que también valoraron en el equipo de AMLO, de que le saca 10 puntos a mí, pues si revisas otras tendencias como es el voto por partidos, si sigues sumando los 3 partidos que quieren estar en el frente, PRD, PAN como partidos, y el Movimiento Ciudadano y MC, resulta que tienen la mayoría para ganar, no la mayoría de los electores, pero sí tendrían una votación muy superior a Morena y muy superior al PRI. Sí, quién sabe si se puede hacer esa suma, ¿no? Es decir, quién sabe si se puede hacer esa suma, pero los de frente debían estar preocupados con eso, que en una situación de que están frente al Mundial, como dice Fabi, y no están preparados para el Mundial, ¿no? Son los más, ya hay 2 equipos muy bien preparados, que es uno con mucho fogueo de 15 años, otro que está buscando a sus mejores hombres y que están casi listos para julio próximo. A ver, en tu analogía, para dejarlo más claro. A ver, la selección mexicana hoy es el frente.
Alemania es Andrés Manuel y Corea es que el PRI o Suecia. ¿O? No me atrevo allí allá. Bueno, no sé si estén pero yo quiero diferir. Yo creo que los que más se tienen que preparar para la comunidad, más que los partidos incluso, deben ser los ciudadanos y sí, por los supuesto. que vayan a votar. En esto estoy absolutamente de acuerdo. Y te diría, creo que se deben de preparar muy bien para estar atentos de que no los vayan a engañar con soluciones mágicas, que no cualquier oferta que les diga de una u otra vamos a resolver inseguridad, vamos a resolver violencia, vamos a resolver corrupción, casi por arte de magia, que no lo vayan a creer. Que tampoco se vayan a creer la historia esta de que soy ciudadano y que por tanto eso ya garantiza que mi fama pública buena me va a llevar a convertirme en la garantía de ser el que acabe con la corrupción o que ponga en orden las desviaciones de recursos en el Estado, etcétera. Yo creo que esas... Pero en ese momento, tú planteas eso, yo me vi como ciudadana. ¿Y entonces por quién voto? O sea, no es una cuestión de que me prepare yo, es una cuestión de que qué partido me va a dar la opción para que vote yo por él. Bueno, es que hay que escuchar las propuestas. Sí, todavía pues no, sí, pero en su panorama ya... Es que van a llevar propuestas, ya tenemos propuestas, voy a regresar al frente. Concreto, el PAN dentro del frente, renta universal básica. ¿Quién se opondría a ella? Nadie, pero es un absurdo. Yo digo que si se explica la cosa, entonces ya ahí uno no lo acepta tan fácilmente. Yo diría, a ver, sí suena muy bonito, pero ¿quién lo va a pagar? Exacto. O sea, multipliquemos, a ver cuánto les gusta de renta básica. No, un salario mínimo. 2.800. 3,000 pesos. 3,000 pesos. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Sí, por 60 millones, por 50 millones. No, si son mayores de 18 años, más o menos tienen que ser como unos 85. Bueno, o sea, dependiendo, hagamos la multiplicación. La edad mínima para trabajar en México, la edad mínima no son 18 años, ¿eh? Pues tú puedes trabajar desde los 14. Sí. ¿A quién se los vas a dar? Y tienes toda la razón, déjame recordar, tú pusiste todo este tema con las tarjetas rosas en el Estado de México. Saben que acaban de anunciar que no hubo presupuesto para eso. Pues no, eran 18,000 millones de pesos. ¿De dónde sacas? No, entonces... ¿Quién tiene que estar preparado entonces en eso? Los dos. Pues la ciudadanía. Y los partidos. Pero quien va a exigir, o quien tiene que exigir explicaciones, quien va a tener que ser convencida finalmente es la ciudadanía. Y si la ciudadanía se cree en promesas fáciles, en populismos tanto de izquierda como de derecha, porque no podemos negar que una de derecha y de iniciativa derecha, de izquierda en México, perdón, de izquierda en México. Yo creo que aquí va a pesar por decir además, yo creo que aquí van a estar en juego dos cosas. Aquí van a estar en juego dos cosas. O seguimos con el mismo modelo que hoy tiene el país y que nos han insistido en esa palabra, Pascal lo reflejaba en una columna hace poco, esta semana, que terminó continuidad. O seguimos en esa continuidad política, democrática, gubernamental, o la gente, el ciudadano, piensa tantito y dice, no, esta continuidad yo en lo personal no la veo reflejado en mi entorno familiar, profesional, personal, etcétera, y entonces opto por un cambio. Ahí es donde va a estar el juego. Yo no sé si a las instancias políticas, llámense partidos, les convenga polarizar la elección del 2018 en esos dos factores, o quieran, como yo percibo que se ha venido haciendo a lo largo de 2017, dividir al electorado en más factores para pulverizar esa radicalización ideológica para el 2018 que pudiera estar en esas dos palabritas, o continuidad o cambio. Sí. Porque hoy vuelves a escuchar exactamente lo mismo que escuchamos en 2000. Cambio. Y aparte en el 2006, cuando hubo polarización. Yo ahorita estoy escuchando otra vez, o sea, hasta hace una semana oíamos que fragmentación y hoy había más actores. Hoy, esta última semana que cerró, yo ya oigo dos discursos: continuidad o populismo Venezuela, ¿eh? Ante eso, ¿qué hace es un poco lo que dice Gerardo ahorita? ¿Qué tipo de cambio? Ante eso, ¿qué hace un ciudadano muy preparado?
A ver, ¿te abstienes? ¿Anulas tu voto? ¿Votas por el menos peor? No, es que justo... O un ciudadano, no digas preparado, o sea, un ciudadano. Exacto. Justo no, ese pero es él otro... dice que nos preparemos. Ya me preparé. No, justo creo que es otro de los temas donde necesitamos... Fabi, lo que dice es que no hay ofertas. Exacto, eso es lo que yo electorado digo. que cuestione, incluso aunque no haya ofertas. Por supuesto que puede ser, digamos, polarizarse y reducirse el nivel de oferta. Eso no significa que se reduzca el nivel de propaganda y no significa que se reduzca el nivel de demagogia. Y frente a la demagogia, yo creo que el ciudadano, en cualquier caso, aunque sean pocas las opciones, no se trata de decir, bueno, pues creeré lo que parece menos increíble, sino de cuestionar y poner en duda cualquiera de las ideas que se llevan a la batalla política. Yo quiero entender incluso la lógica la de Venezuela. La lógica, ¿no? me parece que la lógica de Fabi es que si sometemos a la prueba del ácido las propuestas, por lo menos las que hemos escuchado ahora, llegamos a la conclusión de que ninguna de ellas es realizable y entonces tenemos que decidir si votamos por lo menos peor o anulamos el voto, ¿no? Y yo considero que anular el voto es una opción válida, pero hay que hacerse cargo de ella. Es decir, quien anula el voto debe saber que contribuirá a que alguien gane, ¿no? Pero finalmente también es una posibilidad, ¿no? Es una, no está prohibido, hay una casilla en el acta de escrutinio que la contempla. Un ciudadano bien puede decir, pues no me gusta ninguno y anulo mi voto, ¿no? Pero debe saber que al anularlo permitirá que alguien gane y ese que gane será su presidente, le guste o no le guste, ¿no? Sí, estás dentro de la institución y debes estar participando con una decisión tuya personal. Lo que sí me parece inaceptable es no ir a la urna. O sea, no ir a la urna me parece absolutamente inaceptable, ¿no? Y de entrada, antes que cualquier otro, incluso hasta votando por lo menos malo, no ir engañados o no autoengañarte. No creer otra vez que la solución va a venir solamente de aquel que llegue en el 18 y tenga una vara mágica sin ni siquiera saber no va a cuáles tener mayoría en el Congreso. De entrada. No va a tener mayoría en los gobernadores. Entonces, a ver, yo creo yo creo que una característica que teníamos que esperar del próximo presidente es alguien que tenga eso que dice Gerardo, ánimo de colaborar con los otros, de juntar, ¿no? De juntar voluntades y tratar de sacar lo mejor para el país. Me parece una característica básica del próximo presidente. Perdón, pero referirse al pasado y sería retroceder incluso mucho más, pero a lo mejor tenemos que recurrir todavía en un personaje que no lo tenemos en México, pues nunca lo tuvimos o lo dejamos pasar, como Adolfo Suárez en España, sí. España, con todos los problemas que tiene y todo, vivió hasta hace muy poco, pues sí, una primavera democrática, no mediodía democrático, ¿no? Más allá de sus gobiernos, más de todo, basado en una figura que unificó a los españoles junto con el rey, hay que decirlo, una monarquía republicana, y que le sirvió. Yo creo que el próximo presidente tiene que ser eso, sea quien sea, porque si no van a pasar, yo lo he dicho muchas veces en los programas, otros 6 años de pleitos en el Congreso, de fracturas, de bloqueos y que, pues, como diría célebre expresidente ahora, y la vamos a llevar los mexicanos, vamos a tener que llevarnos de a muertito, que cada vez nos cuesta más trabajo nadar de muertito, sí, porque las aguas ya no son tan calmas. Entonces, eso es terrible. Es que ese es el gran problema. ¿Con qué legitimidad puede ganar el próximo presidente de México, sea quien fuere? O sea, si no tiene legitimidad, en el Congreso se van a atorar o se van a seguir atorando muchísimas más cosas de lo que se atoraron en este último sexenio. Y esos 3 últimos sexenios. Y esto, de alguna manera, incide en el ánimo ciudadano de decir, señores, pues yo veo que cada 6 años me prometen y no llegan a cumplirlo. No porque el que lo prometió no lo quiera hacer, sino porque no lo puede hacer porque hay una parálisis en el Congreso que te impide avanzar en muchas de las promesas de campaña que hiciste y que el Congreso no te autorizó, sobre todo hablando de presupuestos. Y quizá hoy el problema de los gobiernos divididos, que ya los hemos vivido en los últimos 3 sexenios, quizás sea mayor. Porque la cantidad la falta de consensos que hay en el país también es mucho mayor de lo que había antes. ¿Y dónde de entrada quedó, hacia adelante, hacia atrás, por ejemplo, teníamos algunos marcos generales, ¿no?
el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que arropaban el modelo pues, vigente en los últimos 30 años. Hacia adelante y en un mundo distinto al que hemos vivido en los últimos 30, la necesidad de consenso es ¿Y dónde quedó la propuesta de hacer un gobierno de consenso? Quizá de lo que había. A ver, eso que dice Martín. ¿Dónde quedó la propuesta para hacer un consenso de gobierno? Importantes de este Frente Frío era el gobierno de coalición. Hubo hasta por ahí una reunión, un foro en el que participó Manlio Fabio Beltrón, Cárdenas. Manlio traía esa idea, ¿no? Y los de la Frente. Y en cuanto empiezan los destapes, se diluyó totalmente la idea, que no es una mala idea. Lo prevé en es indispensable. Es indispensable. Lo prevé en las leyes. Es que no puedes gobernar. No ningún candidato que yo tengo una pregunta. Bueno, quedó además la reglamentación de los nuevos de coalición quedó en el día de hoy. No, la pregunta no es con Pepe. La pregunta no es para Pepe. No, la pregunta es para la mesa. Gerardo en el primer bloque decía que dentro de lo viejo de la liturgia priista había un elemento nuevo, que era que el presidente de la República nombró al candidato del PRI, no a su sucesor. Sí. Necesariamente. Pensando en eso, nombró también al que puede ser el presidente de la República, ya no solo candidato, está viendo más allá al presidente. En este escenario, y mi pregunta es para ¿no cabría que este candidato pudiera ser el que coordine los esfuerzos, que busque un gobierno de coalición? Porque en las semanas pasadas, en una entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, Lozano dijo, hay muchos panistas que no ven mal a José Antonio Meade, que incluso podrían dar su voto. Cordero, en una declaración en el Senado de la República, él dijo, pues sí, yo incluso no vería mal, no tendría por qué votar por el PAN o por el Frente o por el populismo del Frente. ¿Podría ser que en lo viejo de esta liturgia priista, en lo viejo de los modos, como vimos este destape, pueda ser un candidato que coaligue, que sume otras fuerzas? No, te voy a decir por qué. Porque lo que están haciendo los senadores rebeldes del PAN es romper con su partido, no tomar los principios del PAN e integrarse a un gobierno de coalición. Se van peleados y entonces de coraje dicen, pues vamos a apoyar a un candidato que no es del PRI, que incluso fue funcionario en nuestro gobierno cuando Calderón fue presidente de la República y que nos garantiza pues cierta cercanía ideológica incluso con el candidato del PRI, que no es del PRI, que no pertenece al PRI. Y en segundo lugar, el discurso de Meade hasta el momento, lo que hemos visto en los primeros días como candidato, no va en función de cooptar o de sumar a la oposición. No, está tratando de ganar primero a los priistas. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, tenemos que hacer otra pausa, pero regresamos de inmediato con esta discusión. Esto es Entre Líneas, no se vaya. Al final del bloque anterior, Martín y Fabiola comenzaban a revisar lo que ha estado haciendo José Antonio Meade desde que se dio a conocer que él es el aspirante ungido por parte del PRI para convertirse finalmente en el candidato presidencial de ese partido. Decía Martín Espinosa que en esta primera etapa no está, tirando demasiados lazos a quienes están fuera del PRI, sino tratando de amarrar a los que están dentro, porque él arrancó, Martín, Fabiola, compañeros, con primero la duda de si tenía a todos los priistas de su lado. Al parecer, por lo menos a los dirigentes sí los tiene, ¿no? No sé si a las bases. Gerardo, ¿cómo ves? Sí, ahora, la verdad es que lo novedoso de esto, tengo la certeza, es que él nunca se declaró militante de ningún partido político. Era muy público que no era priista, era muy público que no era panista, con ligas ideológicas quizá con los dos partidos, con compañeros suyos, compañeros de banca, como se decía antes, militando en los dos partidos. El senador Cordero, por ejemplo, fue compañero suyo en la escuela, o Videgaray fue compañero en la escuela, Nuño también fue su compañero, este joven que presuntamente era su líder y su guía moral cuando estaba en la escuela, Virgilio Andrade, ¿no? Que era el que los guiaba a todos, que estuvo en la función pública. Pero no sería la primera vez realmente que el PRI tiene un candidato, digamos, entre comillas, no militante, ¿no? El último priista, ya Peña Nieto regresó a esa tradición, pero antes de Peña Nieto, el último presidente de la República que había tenido un cargo de elección popular fue Gustavo Díaz Ordaz.
todos los sexenios demás fueron gente, yo quiero preguntar, por supuesto nadie me lo va a contestar ahorita. Bueno, Fox fue diputado. En el PRI. ¿Qué labor partidista tuvo Luis Echeverría, por ejemplo, o José López Portillo, o el propio Miguel de la Madrid? Miguel de la Madrid, yo no sé si tenía credencial del PRI realmente, donde se separaron. Carlos Salinas de Gortari, cuando fue candidato, podría presumir de que con Miguel de la Madrid fue presidente de aquel famoso IEPES, que era como el PRI de los intelectuales, que era el Instituto de Estudios Políticos y Sociales del CEN del PRI. Exacto. Pero, ¿qué realmente Zedillo, qué actividad política partidista tuvo? La Bastida sí, Madrazo sí, que perdieron, Peña Nieto sí, que fue gobernador del Estado de México, pero realmente los candidatos del PRI a la presidencia de la República, los más recientes, ¿qué actividad política priista tuvo? Hay gente con mucha actividad política priista, que no llega. Mario Fabio Beltrán es uno de ellos, Beatriz Paredes otro de ellos, que son militantes distinguidos, esta señora Ivonne Ortega, que aspiraba también. Yo creo que el pecado de Meade, o la virtud de Meade, fue reconocerse no militante. Sí, tiene que convencer a todos, pero no es un candidato alejado de los priistas o de la, entre comillas, la ideología priista. A ver, Meade es un candidato que está a prueba y todavía tiene que medirse, a pesar de que haya estado en el gabinete los últimos 7 años, desde el gobierno de Calderón, y haya tenido el récord de estar en 4 secretarías de Estado. Es un candidato que tiene que medirse. Ha sido, desde mi punto de vista, producto de una amplia coalición de intereses e incluso de partidos, y ahí lo vimos ya, con el apoyo de un grupo de calderonistas del PAN al candidato priista, y también es el resultado del cálculo de que al PRI no le alcanzaba con un militante puro para llegar a la ciudadanía, o digamos al voto externo fuera de su voto. Sí, por supuesto. Ese es, digamos, el origen de la candidatura de Meade. Ahora, hacia adelante tiene que medirse justo en esos términos. Una, sí y cómo va a manejar la relación, en efecto, con el PRI. Al principio es lógico que trate de sumar, integrar a los sectores, háganme suyo, pero a la hora de convencer a los de afuera, habrá que preguntar hasta dónde la marca PRI puede cargar negativamente sobre la campaña de Meade, y hasta dónde tampoco puede desligarse, una vez que lo hagan suyo, del partido que lo está impulsando hacia el poder. No, porque finalmente, más allá de la imagen negativa que está acarreando el partido, también hay que decirlo, se puede decir con la mayor objetividad, es el partido con la mayor presencia territorial del país. Con la mayor estructura política. O sea, es un candidato que parte en tercer lugar. Y otra de las definiciones que tendrán que darse es la relación con el presidente. Claro. Hasta dónde la herencia de este sexenio en el cual participó, la marca Peña, por decirlo de otra manera, va a jugar negativamente, y cómo, si es necesario que lo haga o siente la necesidad de hacerlo, se va a deslindar Meade de la herencia de Peña, independientemente de que una de las definiciones que se ha dicho con toda claridad es las reformas estructurales. Eso es hoy. Vamos a ver cómo se va desarrollando la campaña en el próximo año, en función, además, de la polarización, como decíamos hace rato, que se vaya o se pueda producir, si como digamos las tendencias advierten, y como nace marcada la propia competencia, a lo que asistimos es un encuentro, un duelo con López Obrador. Ahora, sí, yo quiero decir que de verdad fue una de las decisiones, no quiere decir que esté a favor o en contra, pero quiero decir una de las decisiones más afortunadas que tomó el PRI, el presidente y todo su equipo de Meade. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que vimos estos días es cerrar esas filas, es pedir el voto de la estructura priista, porque los necesita. Y porque hemos platicado de la disciplina que hay dentro del partido. Antes de, no están para saberlo, ¿verdad? Pero antes de que estuviéramos al aire, platicábamos de algunos priistas que han manifestado su aspiración por buscar la gubernatura en sus estados. Ya nos han dicho en corto que no van porque les pidieron ya no ir, y van a trabajar en torno a la candidatura de Meade. Es decir, estamos regresando otra vez a esa disciplina priista. A Meade le conviene primero cerrar estas pinzas, porque es el voto duro que lo va a empujar ya. Y ya lo vimos, disciplina priista como tal. O sea,
este domingo lo acabamos de ver ahí en la son mañana. 10 millones de votos. Ahí ya son 10 millones de votos. No baja de ahí Ahora, el voto duro. ¿Recuerdas, Ger, cuando la Comisión Nacional Política del PRI le acepta sus papeles y le dice, sí, usted está registrado? ¿Qué dice el PRI? Porque tiene honorabilidad, porque fama pública. Su fama por su fama pública. O sea, le da el registro, no por ser simpatizante, no porque es amigo de los amigos, sino por la buena fama pública que está pidiendo la ciudadanía a gritos, ¿no? Y sí, coincido contigo, arranca en tercer lugar. Ojo, él no aparecía en las encuestas, o sea, estaba Osorio Chong, por eso el PRI estaba hasta el tercero. Habría que ver cómo la ciudadanía responde, ¿no? Yo creo que esto fue producto de un profundo análisis del electorado por parte de los grandes observadores al interior del Partido Revolucionario Institucional. Del gobierno federal, digámoslo así. De la presidencia. De quienes están en la estructura, claro, de la estructura gubernamental que tiene nexos con el PRI, obviamente porque regresan a ser el partido en el gobierno. Los grandes observadores y estudiosos del comportamiento social del electorado muy seguramente detectaron esto y le dijeron al propio presidente de la República, no la libramos con un candidato propio. Y eso obligó y motivó, aún sobre las encuestas, que pusieran a un candidato que tuviera una fama pública que les garantizara no solo ese acercamiento con las nuevas generaciones de votantes, sino incluso en los grupos del propio PRI, que no hubiera desbandada o que no hubiera conflictos, como hoy lo estamos observando. Casi todos los grupos ya están girando en torno de la probable candidatura o de la aprobación ya de la candidatura de José Antonio Meade, incluyendo a Ivonne Ortega, que había mostrado hasta antes del día del destape de aquel lunes, había mostrado todavía un poco de una actitud retadora frente al presidente. Si yo no confiara ahorita en el sistema democrático que hay, de que es muy difícil hacer trampa, si yo no confiara en que ojalá los jóvenes salgan y los ciudadanos voten, yo diría, hoy ya sabríamos quién gana una elección, ¿eh? Por todo el escenario, todas las sumas que se han venido, ¿no? Afortunadamente, confío en que hay muchos jóvenes, falta ¿no? mucho. Y falta mucho. La verdad es que la cantidad de cosas que pueden incidir en la campaña, una frase maldicha, que se convierta después en una tormenta. Una decisión mal tomada. Una decisión mal tomada. Una sobreexposición del candidato. Habrá que ver cómo También. transcurre la campaña, ¿no? O las campañas, más bien. Sí. Habrá que ver cómo transcurren las campañas, porque bien dice Pascal, cualquier elemento podría ser usado en tu contra y entonces viene la debacle, ¿no? O sea, y eso es lo que le está dando a esta elección del 2018 ese factor de incertidumbre. Así como hay incertidumbre económica por el tema del Tratado de Libre Comercio, no sabemos qué va a pasar en enero, eso va también a mover muchas cosas. Eso va a incidir. Y creo que en esa parte también la decisión de escoger a José Antonio Meade forma parte de ese escenario complejo en la vida económica y comercial del país de cara a lo que pueda suceder en los próximos meses con el TLC, que también va a jugar a favor o en contra, dependiendo de qué pase, de un candidato. Bueno, no hemos hablado mucho del frente. ¿Qué va a pasar con el frente? ¿Van a lograr tener una candidatura única o no? Yo creo que esta es una semana clave, ¿no? Yo creo que no, Pascal. Yo creo que el frente se enfrió, se volvió frente frío en invierno, y con vamos a decirlo como dirían los estadígrafos, ¿no? Posibilidades las tiene todas, probabilidades muy poquitas, muy poquitas. Y yo creo que el problema es la candidatura. Ningún periodista, lo digo en serio, porque cubrí las fuentes políticas mucho tiempo, ningún periodista, real periodista, va a votar por Ricardo Anaya, y ningún panista, real panista, va a votar por Miguel Ángel Mancera o por quien fuera un candidato periodista. Entonces, están entrampados. Creo que tiene razón el PAN en decir, si soy el partido que más votos voy a aportar, pues requiero el candidato, pero no se van a poner de acuerdo, lamentablemente, por un lado, y por otro lado, creo que la división... Quizás les vaya mejor solos, ¿no? No cada creo, uno por su lado. no creo. Yo Tercero creo que, y cuarto, ¿no? sí, serán tercero y cuarto lugar. Incluso me atrevo a decir que el PAN sería el tercer lugar y el PRD el cuarto, con votaciones históricamente muy menores a las que han obtenido. No quiero ser ave de mal agüero,
pero el PAN andaría por ahí entre el 12-14% de la votación, si van separados, y el PRD va a andar entre 8 y 10, sobre todo el PRD con la división que tuvo con Morena. Lamentablemente para la democracia mexicana, lo digo así, porque se desdibujaron esos dos partidos, no en la contienda electoral actual, sino vienen desdibujados desde hace algunos años. El PAN tiene todavía un buen granero de votos, tiene 11 gubernaturas, no es nada difícil. Pero ¿hacia dónde se irán esos votos? Exactamente, yo por ejemplo pienso que esta primera semana, retomando a Mid recupera más votos, en este momento ha ganado más votos de gente que iba a votar por el PAN, de gente que iba a votar por Margarita, de gente que iba a votar por el PRD, que quitarle votos a Morena, por lo menos en esta primera semana, según se ha visto. La verdad es que algo tiene de drama el frente, porque claro. Algo tiene de drama porque todos saben que solos no son tan competitivos como pueden serlo juntos. Pero yo digo ahora en esta nueva circunstancia ante el destape de Mid. Pero bueno, será tema de la próxima semana. A lo mejor la próxima semana podremos hablar del frente, a ver cómo terminó. Listo. Llegamos hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por haber seguido nuestra transmisión. Gracias a nuestros panelistas. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.